Hola, buenas noches. Bienvenido a las instalaciones del Museo Belder. Hoy vamos a impartir una conferencia que está dentro del ciclo del Alzheimer, que es ya la quinta conferencia de este ciclo. La primera conferencia la dio exactamente el rector magnífico, don José Regidor de la Universidad de Las Palmas, que a su vez también es vicepresidente de la Fundación del Museo de la Ciencia, que nos trató el tema de la concienciación de la enfermedad del Alzheimer. Después vinieron dos científicos, don Jesús Ávila y don Javier de Felipe, que hablaron de los avances tecnológicos de las últimas líneas de investigación y qué es lo que se está haciendo últimamente en investigación referente a la enfermedad del Alzheimer. Posteriormente tuvimos la cuarta conferencia que la dio el Servicio Canario de Salud con los doctores Hernández Fleta y Antonio Lorenzo, que se trató la enfermedad de la parte, digamos, que aborda el sistema canario de salud, la sanidad pública, cómo aborda la enfermedad. Y hoy tenemos la quinta conferencia que van a ser los familiares del Alzheimer. Yo ahí no me meto porque ahora don José Regidor va a presentar tanto a Modesta como a Amelia, y solamente darles las gracias por asistir a esta conferencia, y sin más, pues don José Regidor hará la presentación de la misma. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, ahora mejor. Buenas noches. Quería hacer una pequeña presentación de las dos personas que van a hablar en nombre de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Canarias, pero quería hacerlo haciendo una pequeña historia de qué ha sucedido desde el momento en que aparece en el año 1906 Alzheimer, describe la enfermedad de Alzheimer en una enferma que ella sabe que él tenía como médico, como psiquiatra, y que publica posteriormente, en el año 1907, publica los hallazgos que él encuentra en aquella enferma, y a partir posteriormente a esa enfermedad que él describe, precisamente por ser el primero que hace una descripción científica de lo que ocurría en el cerebro y en el comportamiento, etcétera, todos los síntomas y signos de la enfermedad, a partir de ese momento se le llamó enfermedad de Alzheimer. Pero durante mucho tiempo, entre 1906 y 1960, la demencia fue considerada, o el Alzheimer fue considerado como un elemento característico de las personas mayores, se le llamó demencia senil, concepto que todavía algunas personas utilizan, pero que no significa ya nada, si no tiene ningún valor en su conocimiento, y se consideraba que era una parte del envejecimiento, es decir, que nosotros envejecíamos y como envejecíamos tendríamos una enfermedad de Alzheimer. En 1970 es cuando verdaderamente se empieza a iniciar la investigación científica moderna de la enfermedad de Alzheimer. Y entonces ya empezamos a considerar que la enfermedad de Alzheimer no es un problema, no es algo que vaya consustanciado o tiene que ir unido al envejecimiento, sino que es una enfermedad. Y esto es algo completamente distinto, considerarla una enfermedad es completamente distinto de lo anterior. En 1978, 8 años después, se crea la primera asociación de familiares de enfermos de Alzheimer, que fue la Sociedad Alzheimer de Canadá. Y este fue el punto de arranque del movimiento asociativo de familiares, que ya había ocurrido en otras enfermedades, pero que en la enfermedad de Alzheimer ocurre en el año 1978. En 1980, como ya digo, la investigación sigue avanzando, se empiezan a identificar las primeras proteínas que sabemos están relacionadas, y aquí en las conferencias anteriores ya se ha hecho mención de ellas, las proteínas que en estos momentos creemos que están relacionadas con la enfermedad de Alzheimer, fundamentalmente el beta-amiloide y la proteína tau. En 1984 ya el número de asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer empieza a crecer, se empieza a distribuir por todo el mundo y se crea Alzheimer Disease International, la asociación de asociaciones de enfermos de Alzheimer de todo el mundo. Durante mucho tiempo esta asociación fue llevada por la hija de Rita Hayworth, que fue la que llevó todo este tema. Se llamaba, era la princesa Yasmina, exactamente. Como ven, domino poco el asunto ese. En 1990
se empiezan a identificar algunos genes relacionados con la enfermedad de Alzheimer y de hecho se relacionan los genes que están relacionados con las proteínas que a su vez están relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. Por tanto, se da otro paso muy importante en la investigación de la enfermedad de Alzheimer. En 1990 se crea SEAFA, la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias. En 1992 se describe por primera vez el genoma humano prácticamente completo, con lo cual el conocimiento de los genes de los seres humanos se daba un salto cualitativo impresionante. En 1993 se detecta el primer factor de riesgo genético, la ApoE4, para la enfermedad de Alzheimer. En 1995 se funda, algunas de las personas que estuvimos en aquel momento, se funda por un grupo de personas que nos reunimos en la residencia de Taliarte, se funda la Asociación Alzheimer Canarias. 1997 se aprueba en España el primer fármaco específicamente diseñado para tratar la enfermedad de Alzheimer. La tacrina, que recibía el nombre comercial de Cognex, de una empresa, Parker Davis, que ya no existe. También este fármaco fue retirado porque fue sustituido por fármacos similares con menores efectos secundarios, que son los que están utilizándose en este momento de manera generalizada. En 1998, con una aportación muy importante de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, se publica la Guía de Práctica Clínica de Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, como consecuencia de una conferencia de consenso de la que hablamos el otro día, propiciada por el Servicio Canario de Salud. Fue la primera guía de práctica clínica sobre la enfermedad de Alzheimer de España. En el año 2002, y también con la colaboración de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, se construye con diseño en el que participó también como asesores, miembros de la Asociación de Familiares, el primero y único centro de atención a personas con enfermedad de Alzheimer, centro diurno, específicamente diseñado para enfermos de Alzheimer. Es el primero y el único que se ha hecho, es decir, no es un edificio adaptado, es un edificio diseñado para ello. Es el centro que se encuentra en Santa Lucía de Tirajana, en la zona de la orilla de Sardina. En el año 2004 se publica el Libro Blanco de la Atención a las Personas en Situación de Dependencia en España. Un libro extraordinario, un trabajo que merece la pena seguir siendo leído, en el que muchos participamos en algunas partes del trabajo, en este caso relacionado con los enfermos de Alzheimer. Un libro extraordinario que tenía una enorme cantidad de información extraordinaria respecto a cómo atender a las personas con dependencia. Basado en este libro, pero lamentablemente muy disminuido, en 2006 se publica la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Desde mi punto de vista, una ley ya con grandes problemas en la propia estructura de la ley, en donde se rompía ya definitivamente lo que podía ser la idea del espacio sociosanitario. En este momento quedaba absolutamente roto. A partir de ese momento podemos hablar de espacio sociosanitario, pero no es un espacio sociosanitario real. Y de alguna manera una ley que nace mal planteada, nace mal negociada, y una ley que ha sido utilizada por la mayoría de los gobiernos de las comunidades autónomas como una herramienta política contra los gobiernos que están en ese momento, y como ustedes saben, prácticamente es una ley que no ha tenido efectos reales en la población, lo cual es verdaderamente lamentable, porque es una ley que crea por primera vez en España el que la dependencia, el derecho a la atención a la dependencia sea un derecho subjetivo de los españoles. Y esto fue una conquista extraordinaria que, sin embargo, ha sido un gran fiasco. En cualquier caso, el trabajo de las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer es trabajar con los enfermos, es estar con los enfermos, es apoyar a las familias de los enfermos y es colaborar con todos ellos. De alguna manera, ya lo dije cuando yo hablé en su momento, una sonrisa de un enfermo de Alzheimer es algo enormemente importante para los que tenemos estos enfermos.
En cualquier caso, lo que nosotros hacemos y lo que se hace en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer es precisamente trabajar con las personas, trabajar con las familias y luchar precisamente por la dignidad de esos enfermos y por la dignidad de las familias que están conviviendo con esos enfermos. Y como tenía que presentar a las personas que van a hacer la exposición, pues yo quería presentarles a dos personas a las que aprecio de manera especial. A Amelia Ruiz Figueroa, que fue cofundadora con otro grupo de personas precisamente de la asociación, que más tarde se hace cargo de la dirección de la presidencia de la asociación, y que luego, cuando falleció, en este caso su madre, pues poco a poco fue dejando la acción directa en la asociación. Pero indudablemente nunca se olvida de lo que es el enfermo de Alzheimer. Y Tita Gil Prieto, porque es otra persona a la cual pues yo conocí cuando llegó por primera vez a la asociación y que también se ha comprometido con la asociación y sigue hoy comprometida completamente con la asociación. Yo creo que son dos personas de las que me siento honrado de ser amigo y de las que me siento orgulloso de poder tenerlas como amigas. Y creo que son excelentes personas comprometidas con lo que están haciendo, y lo que están haciendo es un trabajo, ya les digo, enormemente difícil, porque a los enfermos de Alzheimer y a las familias de los enfermos de Alzheimer, si no trabajamos juntos para sacarlos adelante, nadie la va a sacar adelante. Espero que lo que van a contar les sea de interés y de utilidad, y desde luego no tengo más palabras que animar a que estén con nosotros en la Asociación de Familiares y que luchen con nosotros por nuestros enfermos. Muchas gracias y les doy paso a ellas. Hola, buenas tardes, yo soy Amelia y bueno, muchas gracias por estar aquí, por prestarnos atención y que bueno, que perdonen porque estoy un poco nerviosa, pues hace un montón de años ya que no me dirijo al público. En su momento lo hice cuando era presidenta, pero como dijo el doctor Regidor, después de la muerte de mi madre, después de vivir unos momentos tan duros como los que me tocó a mí, como cualquier otro familiar, pues fui un poco intentando respirar otro aire, ¿no? Pero siempre le dije a Tita que si me necesitaban yo sí estaría dispuesta a colaborar, pero claro, respetando un poco cierto apartamiento de la historia. Miren, a mí me llaman aquí porque, claro, efectivamente yo he sido presidenta y otros cargos que tienen una junta directiva de la Asociación de Alzheimer, pero yo considero que básicamente lo que yo puedo aportar es porque yo he sido hija de una enferma de Alzheimer. Además viví dos etapas durante la enfermedad de mi madre. Lo que era vivirla en soledad, porque no existía asociación, porque yo no conocía a otras familias que tuvieran otro enfermo, y lo que era vivirla ya compartiendo los problemas con los que empezaron a hacerse socios de la asociación. Mi madre murió hace 9 años, pero mi madre tuvo la enfermedad durante 15 largos años. En esos 15 años ella pasó por todas las fases típicas de la enfermedad. Empezó en el año 1987 con ligeros olvidos, se sentía triste, ella misma se daba cuenta de que algo le estaba pasando. Yo llegaba del trabajo y me comentaba algo que suelen comentar mucho los enfermos de Alzheimer, por lo que me han comentado otros familiares. Ella decía: Meli, no sé qué me ha pasado hoy, pero me he puesto a llorar y yo digo, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y esta frase y esta expresión me han comentado que lo dicen muchos enfermos en las primerísimas fases de la enfermedad, es decir, están siendo conscientes de que algo les está pasando. Como decía, empezó con olvidos. Mi padre también estaba enfermo y aproveché una de las visitas para comentarle al médico
bueno, que mi madre repetía mucho las cosas. El médico no le dio mucha importancia, pero bueno, estaba ahí. Recuerdo esa preocupación en el año 87. Murió mi padre a principios del 88. Eso fue un detonante. La muerte de mi padre no fue ya el típico duelo. Yo notaba que aquello pasaba del duelo de una viuda. Era demasiado, era muy extraña su actitud, y ahí empecé yo a sospechar. Yo sí había oído hablar de esa enfermedad y yo observaba a mi madre y tenía la sospecha, digo, ¿no estará mi madre empezando esta enfermedad? Entonces acudí al médico de cabecera. Me dijo que no, mujer, eso es por la depresión, por su reciente viudedad. Acudí a una doctora de un médico, de un seguro privado que yo tenía. Le expliqué que mi madre estaba con oídos, que mi madre estaba con unos llantos muy desaforados y que no me parecía una actitud normal, ni siquiera por la pérdida de su marido. Su diagnóstico o su explicación fue: mujer, no te preocupes, no vas a tener tan mala suerte. Fui a un neuropsiquiatra. Le hizo un escáner y el resultado del escáner fue: tu madre lo que tiene es falta de riego en la zona del cerebro que rige la capacidad de concentración. Por esto me llevó 11.000 pesetas. A mí me pareció un diagnóstico muy científico, pero luego cuando se lo contaban a otros médicos se partían de risa. ¿Qué es eso de falta de riego en la zona de rige? O sea, el hombre, no voy a decir que me tomó el pelo, también estamos hablando de una época en que los conocimientos no eran muy allá, pero hoy era un neurólogo, un neuropsiquiatra. Fui a otro. Me dijo que, claro, que lo de mi madre podía ser una demencia senil, ¿por qué no? Que ya por la edad, ¿qué podía esperar? Entonces yo ahí ya me empecé a rebelar contra todos los médicos y contra todos estos conceptos, sobre todo a mí el término de demencia senil me ponía también de muy mal humor, porque era la manera que tenían muchos médicos de decir: mira, estás con una persona mayor, ¿qué más quieres? Pues da gracias de que no se te haya muerto, pues tiene demencia senil. Yo le respondía de tal manera que lo dejaba un poco descolocado, que vamos a ver, usted dice que mi madre tiene demencia senil, ¿por qué senil? Mi madre puede tener una demencia, puede tener Alzheimer. ¿O acaso porque una persona mayor tenga un cáncer de próstata, usted no le presta importancia y no lo cura porque es un cáncer senil? Pues bueno, así hasta que después de recorrer tantos médicos y de gastarme dinero, porque la medicina pública poco hizo, fui a un neurólogo en el año 90, es decir, después de 2 años de estar batallando con lo que hubiera sido una fase leve, que se podía haber atajado de otras maneras o haber actuado con ella con otro tipo de terapias o de psicoterapias, en fin. En el año 90 ya me la diagnosticó un neurólogo particular de Alzheimer. Me dijo que sí, era Alzheimer, pero además era Alzheimer en una fase ya moderada, una fase tirando avanzada. Yo en este sentido no estuve muy de acuerdo, porque ya yo me estaba informando, ya yo estaba leyendo y digo, no, ella no está en una fase muy avanzada de la enfermedad. Ella todavía puede estar en una fase leve, porque ella todavía es consciente de muchas cosas. Hay momentos en el día en que pierde su conocimiento, sus capacidades, pero hay otros en que es tiene mucha percepción. Así que empezó mi lucha llevándola a este neurólogo, llevándola a otro, porque mi madre fue una enferma muy agitada, nos dio bastante problema de confundir el día con la noche, de no reconocernos y de estar muy angustiada, porque mi madre lo que quería, mi madre no reconocía su casa, mi madre no nos reconocía a nosotros, pero esto ya fue como muy en una etapa donde todavía conservaba un montón de capacidades, pero la agnosia, es decir, la falta de conocimiento de lo que le rodeaba, se le fue superando. Yo creo que en toda esa etapa, desde el año 90 hasta el año 95, mi actitud fue de lucha, pero de lucha contra la enfermedad. Y claro, luchar contra la enfermedad de Alzheimer está claro que era una lucha destinada al fracaso. Pero yo no quería reconocer esto.
si existía alguna posibilidad o algún otro neurólogo o lo que sea que le paren esto a mi madre. Es que yo no podía conseguir que mi madre se me estuviera yendo día tras día de la manera en que se estaba yendo. La sometí a un ensayo clínico, del gobierno de la sanidad española, ¿no?, que se estaba desarrollando en 4 provincias de la península: Vizcaya, Sevilla, creo que en Madrid, y la otra en Valencia. En Valencia me la aceptaron, reunía ella todos los requisitos, el estado en el que se encontraba, yo como cuidadora, en fin, la aceptaron en el ensayo, y ellos hicieron los protocolos, y solo faltaba el escáner. Les cuento esto a título de que vean cómo se la gastaban aquí la asistencia sanitaria. El escáner no lo podían hacer en Valencia, lo tenía que llevar yo desde aquí. Entonces nada, fui a la medicina pública, hablé con un neurólogo, le expliqué lo que pasaba, que mi madre había entrado en un ensayo clínico del Ministerio de Sanidad, y que lo único que faltaba para que ella empezara era aportar el escáner a Valencia. La respuesta del señor: otra más que viene pidiendo escáner, yo no sé qué pasa aquí, todo el mundo viene con el escáner por delante. Digo, mire, es que me lo requieren para un ensayo clínico, yo creo que esto nos interesa a todos. Bueno, pues vale, yo se le extiendo el pase, pero no le voy a dar ni urgente ni nada, porque urgente sería vida o muerte. Bueno, total que me daban el escáner a los 2 meses, me dieron cita para los 2 meses, puso preferente, tuvo esa. Como no podía esperar, me fui a una clínica privada, pagué 25.000 pesetas y al día siguiente ya teníamos el escáner. Era la manera en que teníamos que batirnos en duelo en esa época. Nos sometimos al ensayo, tuvimos que ir 3 veces a Valencia, el ensayo falló, bueno, pues vale, pues, lo asumíamos, ¿no? Y escuché lo de la taclina. La taclina todavía no estaba legalizada en España, pero yo estaba desesperada. Yo ya les digo, yo lo mío era luchar contra la enfermedad, y si existía en los países extranjeros un medicamento que era para frenar el avance del Alzheimer, mi madre tenía que tener ese medicamento. Entonces, los mismos médicos de Valencia me indicaron la fórmula para obtenerlo como medicina extranjera, se pedía por no sé qué servicio de sanidad. Hice la petición, la tenía que hacer a través de un neurólogo de la clínica del Pino en aquel momento. El neurólogo fue muy desagradable conmigo, pero bueno, yo estaba dispuesta a aguantar todo tipo de humillaciones y todo lo que hiciera falta. Al final logré que firmara la petición, y del Ministerio de Sanidad me vino denegada porque decía que no se había demostrado la eficacia de ese medicamento. No se había demostrado, pero el hecho fue que a los 2 años la aprobaron aquí en España, ¿no? Entonces yo lo pude conseguir porque tenía un hermano viviendo en el extranjero, y mi hermano sencillamente iba a la farmacia, la compraba y me la mandaba. Era un medicamento, además, la taclina, que tenía una fama de hacer mucho daño hepático, con lo cual, por mi cuenta y riesgo, le estaba dando yo a mi madre la taclina sin ningún asesoramiento médico por detrás, y con la única noción que yo tenía de que cada 15 días le hacía un análisis de sus transaminasas, por mi cuenta y riesgo. Claro, la señora del laboratorio tenía mucho mosqueo y decía: pero bueno, ¿y tu madre qué le pasa que cada 15 días le haces el análisis? Y digo, no sé cómo salir de la historia. Pero claro, la taclina no era un medicamento válido, y mi madre se iba deteriorando y su agitación cada vez era peor, y yo cada vez más desesperada. Y así estuvimos desde el año 90, toda esta historia que yo les cuento de lucha, hasta el año 94, exactamente en el mes de noviembre, en este mes. Salió un pequeño anuncio en prensa donde decían que los familiares con enfermos de Alzheimer que estuviéramos interesados en mantener una reunión para aclarar algunas cuestiones, nos podíamos reunir en la residencia de Taliarte tal día. Leí aquello, era un suelto muy pequeñito en el periódico, creo que fue en la provincia. Y me fui para Taliarte ese día. Allí estábamos, pues seríamos unas 40 personas aproximadamente,
Y esta reunión fue propiciada por dos doctores de Taliarte, los doctores Lobato y la doctora Chamorro, una psicóloga, María José Sánchez, y una trabajadora social también, María Carmen, tengo por aquí su nombre, María Carmen, no me acuerdo. El caso es que estas personas en Taliarte habían observado y habían vivido mucho el problema del deterioro cognitivo, y veían que cada vez se les estaba llenando más esa residencia de personas con deterioro, porque de alguna manera ocurría que estos enfermos estaban desbordando a las familias, y que quizás sería interesante que las familias empezaran a unirse y a ver de qué manera se las podía formar, informar para evitar que tiraran la toalla y que se quemaran como cuidadores. Ellos ya venían con la idea de que si nos unían, de nuestra unión podía surgir una asociación. Cuando nos vimos allí, el doctor regidor también estaba, nos puso una serie de diapositivas, nos explicó un poco la enfermedad desde el punto de vista técnico, que nosotros, yo por lo menos nunca había oído hablar de ella desde ese aspecto, y que además me fuera comprensible. Cuando ellos terminaron de hablar, pues nos dieron la voz, y cada uno empezó a decir los problemas que tenía y los deseos que tenían de tener a su madre en una residencia donde la atendieran bien, de tener a alguien que pudiera ayudar a su madre a bañar a su marido porque ella era muy mayor y nadie la ayudaba, etcétera, etcétera, de cuestiones de medicina. Es decir, allí lo que se dio era mucha soledad y mucha angustia. Cada uno, ni siquiera sabíamos que lo que estábamos nosotros esgrimiendo era la falta de derechos que nuestros enfermos tenían. No lo planteábamos así, pero nos fuimos dando cuenta de que verdaderamente, pues si en otras comunidades había residencias o había centros de día, ¿por qué aquí no? Es que en el fondo nuestros enfermos están olvidados. Y alguien nombró la palabra mágica, ¿y si nos asociamos? ¿Y eso cómo se hace? Pues de esa reunión surgió el anhelo de asociarnos. Nos fuimos reuniendo desde el mes de diciembre del año 94 hasta el mes de marzo del 95 en Cruz Roja, que nos dio un local pequeñito. Allí se estuvo debatiendo cómo serían los estatutos, etcétera, etcétera. Y el 8 de marzo, que era además el Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo de 1995 se constituyó la asociación. A partir de esa constitución, nuestro empeño era, por supuesto, hacer más socios, pero también que la enfermedad y la problemática de la enfermedad se difundiera a la sociedad. Tuvimos el apoyo de los medios de comunicación, hicimos bastantes actos como mesas redondas y actos divulgativos a los que invitábamos a científicos, invitamos a médicos, trajimos gente de la península, muchos de ellos venían voluntarios. Tratábamos también de captar dinero, de captar fondos para la papelería, etcétera, etcétera, ¿no? También tuvimos que empezar a ser ya más mayorcito y llamar a las administraciones públicas, decir, oiga, es que este es el problema, y el problema nos hemos dado cuenta que los tienen ustedes y que de momento se están salvando porque hay familiares que estamos atendiendo a los enfermos, pero que ustedes no los están atendiendo, y es su obligación también. En este sentido, los primeros años fueron bastante duros porque en aquella época también nos hablaban de la crisis, también nos hablaban en el año 95, en el año 96, 97 de que no había dinero. Yo recuerdo perfectamente acudir a una reunión de mayores que lo había propiciado la Dirección de Asuntos Sociales. Fue en el año, a finales del 96 nos consiguieron por fin $500.000 de pesetas con el que pudimos contratar a la trabajadora social, la primera trabajadora social que tuvimos después de estar casi 2 años, donde solo estábamos los voluntarios un par de horas por la tarde, porque por la mañana no trabajábamos, teníamos que atender a nuestros enfermos, en fin, un follón. Al final teníamos a un empleado. Pues esas 500.000 pesetas nos costó Dios y ayuda. Y
ese dinero o más se le daban a los centros de mayores para sus viajes, para sus excursiones, etcétera, ¿no? Y recuerdo en una de las reuniones que nos invitaron y estaba la que era en aquel entonces subdirectora de Asuntos Sociales, una mujer bastante comprometida y que murió desgraciadamente por una bobería, Amparo Rodríguez Pérez. Esta mujer les afeó a los mayores que estuvieran protestando porque con el casi 1 millón de pesetas que a uno de ellos se les había correspondido, pues, entre sus gastos y tal, no les daba para alquilar la actuación de una orquesta en vivo, y que era muy feo reunirse con un tocadisco, que para bailar no había nada mejor. Y dice, oye, mire, están ustedes hablando esto delante de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Esto es un agravio comparativo. A mí me gustó ese detalle. Me pareció que por fin, parecía como que nos estaban empezando a entender. También en todas estas visitas que le hacíamos, ayuntamientos de diferentes municipios, incluido el de la capital, y al Cabildo, y al propio director de Asuntos Sociales, por aquella época era Marcial Morales, afortunadamente, porque a veces hay que dar, con el momento oportuno y la persona oportuna también, ¿no? Le hablábamos del problema que tenían los familiares de si estaban trabajando no podían atender a sus familias, a sus enfermos. Sabíamos que en los centros de día se hacían una labor terapéutica y que nuestros enfermos no disponían de esto. En fin, estuvimos hablando de la bondad que significaba un centro de día. Varias veces, esto fue escalando. Al mismo tiempo, y paralelamente, quiero también hacer mención que dimos en esa época con otra persona crucial en la Consejería de Sanidad, que fue el director del Plan de Salud, que fue Pedro Serrano. Cuando el doctor Regidor ha hablado de la conferencia de consenso y de la primera guía de práctica clínica, él ha dicho que sí, que la asociación intervino. Pues, hombre, yo, pues no es por echarme flores, pero ¿por qué no? La idea fue nuestra, sin saber que lo que nosotros estábamos pidiendo era una conferencia de consenso, porque nunca habíamos oído hablar de estas palabras. Pero sí que nos reunimos con Pedro Serrano, un grupo de familiares, para decirle que en los intercambios que nosotros teníamos en la asociación nos resultaba intolerable que si yo iba a un neurólogo le mandara este determinado medicamento, pero que si fulanita iba a otro neurólogo le dijera, mire, es que ese medicamento no sirve, mándele este otro. O que unos hablaran de demencia senil y otros dijeron que, bueno, que lo de demencia senil era un concepto desfasado. Es decir, que los médicos estaban muy despistados. Y nosotros, en nuestra ingenuidad de lenguaje y de conocimiento, le dijimos a don Pedro, es que lo que tendrían que hacer es reunir a los médicos en una habitación y no dejarlos salir hasta que no se pongan de acuerdo con los diagnósticos y las terapias de los enfermos de Alzheimer. Recuerdo que don Pedro miró al doctor Regidor y dijo, esta gente lo que está viendo es una conferencia de consenso. Y el Regidor se sonrió y a partir de ahí surgió la idea. Es decir, que fue una cosa que ignorábamos lo que estábamos pidiendo, pero que fue bastante importante. Bastante importante, aunque luego a la hora de llevarlo a la práctica pues pudo haber sido mejor, pero yo sí creo que cambió un poquito la mentalidad de los médicos de la época. Ya es raro que alguien hable de demencia senil, y ya sobre todo creo que también el médico respeta más la figura del familiar cuando está ante un enfermo con demencia, y desde luego si no lo respeta y si no quiere hablar con el familiar para enterarse de cómo va la terapia, cómo está resultando, es que no es buen médico, porque el atender a un enfermo de Alzheimer es 50% enfermo, 50% familiar, si no está perdido porque no tiene referencia. Sobre el tema de las ayudas a través de la asociación, los requerimientos que nos hacían los familiares, etc., era bastante importante en aquella época que disponíamos de muy escasos medios, la labor que hacíamos unos con otros, es decir, los grupos de autoayuda. En aquella época, de vez en cuando acudían profesionales, nos daban charlas. Yo decía que lo importante era tanto la información de la enfermedad como la formación. Pero también era muy importante la información que nos dábamos unos a otros.
Los grupos de autoayuda muchas veces éramos los familiares, nos respondíamos a los problemas que planteaba otro familiar. Pues mira, eso yo lo resuelto de esta manera. Ah, pues mira, ¿y tú qué truco usas cuando tu familiar pues no quiere, o echa de menos, por ejemplo, el famoso truco que yo aportaba en mi época? Mi madre era hipertensa, no podía comer sal, pero le gustaba la comida salada. Entonces, yo el truco que utilicé para que no me diera mucho trabajo la comida, le ponía azúcar en el salero. Digo, mira, pues si te resulta sosa, ponle sal tú. Y claro, ella le ponía azúcar. Al final la sopa estaba un poquito dulce, pero también agradable. Y como este truco, otra gente me participó a mí de sus estrategias a la hora de afrontar problemas que le sugerían el trato con su enfermo. Es decir, fue bastante fructífero las reuniones entre nosotros. Nosotros a veces planteábamos, vamos a hacer una reunión, por ejemplo, que fue bastante importante o fue bastante innovadora, una reunión solo de hombres. Esta recuerdo que la llevó el regidor, porque aunque en nuestras reuniones acudían los maridos o los hijos o lo que fuere, notábamos que había determinadas cuestiones que quizás los hombres entre sí lo abordaran con más fluidez. Porque las mujeres somos mucho más expresivas y no nos importa hablar de quien esté delante, pero el hombre a veces es como más retraído. Efectivamente, lo que me contó el doctor regidor, que salió muy asombrado de cosas que se dijeron que probablemente no se hubieran dicho delante de una mujer, pero que a ellos les sirvió para echar para afuera pues, sus sentimientos, sus historias. También hicimos una reunión, se lo comentaba antes a Pita, sobre los momentos de humor de la enfermedad, que los tiene. Es una enfermedad dura, es una enfermedad más trágicas que puede sufrir un ser humano y los familiares que le rodean, pero también tiene momentos graciosos, que a lo mejor en el momento que se está viviendo lo podemos vivir con un poco de rabia, con un poco de lo que sea, pero luego decimos, es que fue gracioso lo que hizo, es que fue gracioso lo que dijo. Hicimos una reunión, alguien me dijo, vine indignada de que tú pudieras montar una reunión con el sentido del humor con lo que estamos pasando, pero me has hecho ver que es verdad, que hay muchas cosas que nos hacen gracia y que tenemos que sacar lo positivo de esta enfermedad. Y esa fue cómo me cambió a mí el estar en la asociación compartiendo con otros familiares y haciendo cambiar la mentalidad de los médicos, de los medios de difusión, de la sociedad en general. ¿Cómo me hizo cambiar? De luchar contra la enfermedad a asumir la enfermedad, a saber convivir con la enfermedad. O sea, fue para mí, tiré la toalla en un sentido, pero en otro me reconcilié conmigo y llevar a mi madre fue mucho más llevadero. Por las circunstancias, yo no me pude aprovechar del centro de día, pero cuando estás en una asociación, la colectividad te llega y entonces trasciende tu enfermo al resto de los enfermos. Teníamos que seguir luchando por todos los enfermos. Cualquier enfermo era mi enfermo. Y seguimos con la batalla de que necesitábamos un centro de día, de que necesitábamos residencias, hospitales de día, por las circunstancias de que a lo mejor el cuidador pues pudiera tener una enfermedad y quién se encarga del otro enfermo, que eso ha sucedido, ¿no? Y batallando, dimos con don Marcial, como dije antes, en el momento oportuno. Estaba el plan gerontológico, existían ciertos fondos, y le presentamos el proyecto, creyó en nosotros, comprendió que éramos una asociación seria y se planteó que en aquel momento quien mejor podía reunir los requisitos para llevar a cabo rápido el tema de la creación de un centro de día era el municipio de Santa Lucía. Coincidió también que estaba como alcalde don Camilo, y este también era un hombre muy concienciado en cuestiones sociales y le dijo a Marcial, bueno, si dispones voy a disponer de este fondo, sí, bueno, mañana mismo empiezo. Y fueron hubo mucha celeridad en la creación del centro, hubo bastante colaboración del ayuntamiento con la asociación. Nosotros trajimos gente especializada desde Tarragona, en impartir cursos para las personas que fueran a trabajar en el centro de día.
que fueran gente específicamente dedicadas al Alzheimer y con conocimientos de cómo tratar al enfermo de Alzheimer, que se quitara la idea que alguien podía tener de que aquello era una guardería para viejos enfermos, cuidado. No, era un sitio donde ellos iban a estar, por supuesto, ellos iban a descargar a las familias durante unas horas, pero sobre todo iban a tener una psicoterapia con estos enfermos que iba a contribuir a retrasar la evolución de la enfermedad. Durante todo el año 97 pues estábamos ayudando con los proyectos y con historias y tal, y por fin en febrero de 1998 se inauguró el primer centro de día de Santa Lucía, que no es el que ha salido en la diapositiva que ha presentado el doctor Regidor. Era una casa más humilde, pero bueno, allí se atendieron los primeros 15 enfermos de Alzheimer del archipiélago canario. Y a partir de ahí pues ya se creó el gusanillo en otros municipios de centros de día, y sobre todo nos quedaba el grueso, que era en la capital, que era donde había más enfermos de Alzheimer. La gente que en aquel momento conformábamos la asociación, en su mayoría éramos gente que teníamos nuestro trabajo, teníamos nuestro enfermo aparte, pero sobre todo teníamos nuestro trabajo. Dedicábamos a la asociación nuestras horas libres si teníamos, ¿no? Yo estaba un poco cansada porque no podía, la asociación requería cada vez más dedicación y yo apenas se la podía dar. Y en una de estas reuniones, a veces venían familiares que yo no conocía y tal, llegó una señora, se sentó y tal, y me gustó la actitud de ella porque las primeras palabras que ella dijo fue aportar algo. Exactamente no recuerdo qué, creo que era algo relacionado con trasladar a un enfermo a la península, cómo hacer para que las azafatas o quien fuere, si el enfermo iba solo o tal, o iba con una persona mayor, fuera bien atendido, qué había que hacer, qué había que decir. Yo la miré y digo, esta es la actitud que yo quiero en los socios de la asociación, gente que venga a aportar, gente que venga a ayudar. Me fijé en esa persona, me fijé en esa mujer, en esa señora. Volvió en varias reuniones y un día la cité a tomar un café y la envolví y ella fue la que me siguió en el cargo de presidenta, y la engañé y gracias a su impulso, a su disponibilidad, a su preparación que la tenía, pues pudimos recoger el reto que yo no hubiera podido coger, de llevar el primer centro de día en la capital de las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Era una historia muy ambiciosa. A mí me dio miedo, pero ella dijo, ¿cómo que no? Por supuesto. Y a partir de ahí yo ya le cedo la palabra, porque todo ya fue mérito suyo y ya también coincidió un poco con las últimas etapas de la enfermedad de mi madre, donde yo me fui separando un poquito de la asociación porque mi enferma me requería. Eso de la señora, eso también, un engaño, porque si no me hubiese engañado, no me hubiese conseguido. Me citan el Corte Inglés para tomar un café. Mi padre empezaba con la enfermedad en aquel momento, tenía un susto de muerte. Yo tengo aquí muchos papeles que al final seguramente no voy a leer ninguno, y me dijo que se iba a terminar la carrera, que estaba matriculada, que le faltaban unas asignaturas de Derecho y que era imposible que ella continuara con la asociación. Yo le veía tantas posibilidades y tantas buenas que no me podía imaginar que alguien, porque tenía que terminar una carrera, aquello se paralizara, o porque por la gente que veíamos en las reuniones, pues todo el mundo, como ella dice, usted imagínese una reunión de asustados, ¿no?
Entonces, unos trabajaban, unos eran profesores, otros eran mayores, eran mujeres o maridos de enfermos, mayores, que le íbamos a pedir que se pusiera al frente de una asociación, imposible. Entonces yo caí como una petarda. Y yo dije, bueno, si vas a hacer, bueno, pues es que yo no sé. Para que ustedes se den cuenta, yo soy profesora, pero el lenguaje administrativo no entendía nada, yo no sabía lo que era un decreto, lo que era una orden, lo que era... Nada, no entendía nada. Y yo le decía, pero tú estás loca, ¿dónde me vas a meter? Si yo no entiendo ni cuando habláis de papeles de la administración, no entiendo nada, no te preocupes, que a pesar de que yo me ponga a estudiar, no se puso a estudiar nunca. Ese fue el engaño, era mentira, ella no tenía intención de estudiar nada. Y tiene sin acabar la carrera. Pues resulta que yo me voy metiendo, porque ciertamente había tal desconocimiento en los años 90 sobre la enfermedad, y yo lo que veía era penuria, o sea, el desconocimiento era tan grande, uno nunca espera que nadie de su familia de repente empieza a tener pequeños fallos y le declaren que tiene una demencia. Mi padre era un hombre muy extrovertido, que salía mucho, que tenía un grupo de debates, que yo creo que era una persona muy inteligente, y de repente mi padre empezó a tener un problema, eso que se te pega la lengua y no eres capaz de decir. Ese fue el primer síntoma de mi padre. Hablaba muy fluido, estaba muy sano, hacía una vida muy sana de alimentación y de ejercicio físico y tal. Y era eso que a veces nos pasa a todos. Ay, esta chica, ¿te acuerdas? Y no te sale el nombre. Ese fue el primer síntoma de mi padre. Claro, que nos íbamos nosotros a imaginar que tendríamos a alguien con una demencia, pero cuando yo le dije a mi madre, mamá, tienes que llevar a papá al médico porque algo le está pasando, está teniendo problemas de vez en cuando puntuales al hablar y tal, y nos dicen que tiene una demencia. Yo sinceramente es que no había oído la palabra Alzheimer nunca. Y llego al grupo de estas personas y me empiezan a dar información y cómo había que tratarlo y que había un recurso que en Canarias no había, que tal, pero que ya había en Barcelona y en otros sitios en la península. Pero bueno, ¿y esto por qué? ¿Cuál es el estigma que tenemos en Canarias, que tienen en Barcelona, en Cádiz, en no sé? Pocas ciudades tenían centros de día. Yo recuerdo que entonces le dije, mira, yo creo que nos tenemos que volcar, que lanzar a la calle cuál es nuestra necesidad, qué es lo que necesitan de verdad nuestros enfermos, y esto es machacando. Si el reunirse y el que nos den consejos de cómo en cada fase de la enfermedad tenemos que tratar a nuestro familiar, estupendo, nos apoyamos unos a otros, salía uno reconfortado de allí porque psicológicamente es una época muy mala, pero yo decía, pero esto se lo tenemos que comunicar. Yo me acuerdo que la primera vez que ella me indica que vaya a ver a esta señora Amparo, y yo le digo que soy la nueva presidenta, que necesitamos un espacio donde cuidar a nuestros enfermos, donde tener recursos, porque el problema del Alzheimer no era un problema que yo tenía o que tenía ya con la madre. Realmente en España había muchísimos enfermos de Alzheimer que ya estaban siendo un problema sanitario. Y era un problema social grande, grandísimo. Yo creo que de aquí partieron dos cosas muy importantes. Por un lado, el que la gente que nos reuníamos en las asociaciones, nos volcáramos, nos comunicáramos,
entráramos en comunicación con otras asociaciones mucho más grandes que nosotros en la península, que nos podían aportar su experiencia de cómo habían ido creciendo. Y entonces yo creo que fue una inconsciente en aquel momento. Pedimos nos hicieron una entrevista en el diario La Provincia y yo me tiré a cuerpo muerto contra la administración, porque yo no podía imaginar que por qué había un señor en la península en algún sitio que tenía más derechos que mi padre o que su madre o que las mujeres y los maridos de toda aquella gente que nos reuníamos en la asociación. De tal manera se fue, yo fui cogiendo fama un poco de protestona, pero yo no era consciente realmente. Y me costaba un trabajo horroroso, horroroso, horroroso conseguir un centro. Al principio, como ya dice, teníamos un presupuesto muy pequeño que daba para una trabajadora social, que era la persona, era el enlace de la asociación con las familias que tenían un problema. Y esta trabajadora social era quien iba a visitar a las familias que tenían un enfermo, emitía un informe, decía en qué situación vivía esa familia, cómo vivían, si la casa estaba adaptada o no, si tenían comida para ese enfermo, si vivían de forma precaria. Y entonces yo creía que además de darnos apoyo unos a otros en aquellas reuniones, era el momento de dar un paso adelante. Me fui a la península, vi lo que era un centro de día, me enteré de cómo funcionaba y presenté mi primer proyecto. Yo, si te digo la verdad, no había hecho un proyecto nunca, nunca, nunca jamás. Nunca. Hice un proyecto con 2 hojas. No me dieron nada, claro, porque lo que quiere un político es un rollo, que le mandes un proyecto con 30 o 40 hojas y diagramas y tal, y yo no sabía hacer aquello. Hablo con una amiga en la península y me manda la copia de un proyecto de ellos, que habían hecho. Y yo, menos el nombre, me lo copié todo. Todo. Ponía Alzheimer Canarias, pero toda la literatura, todas las necesidades, y yo no me acuerdo, mire, de qué cantidad nos dieron, pero nos dieron un primer dinero, nos cambiamos de sitio, porque donde nos reuníamos era un sitio tan pequeñito que éramos los dueños de una mesa redonda negra y de tal manera que cuando había juntas nos teníamos que levantar 2 para que se sentaran 2. Eso era todo nuestro patrimonio. Entonces nos lanzamos al vacío. Cuando nos dieron aquello estábamos asombrados, ellos todos asombrados también, yo muerta de miedo porque decía por dónde empiezo. Y montamos el primer taller de memoria que se implantó en Las Palmas. La verdad es que por parte de los poderes públicos había una desidia y una falta de interés, pero sobre todo nos escuchaban, nos ponían como cara de atención, pero nos íbamos de allí y no habíamos conseguido nada. Y a mí me fastidiaba mucho. Y después teníamos a veces interlocutores que eran tontos directamente. Le hablaban de la enfermedad y pensaban que aquello que era cosa de la sanidad pública, pero que en asuntos sociales no tenía que hacer nada. Y que el problema era nuestro. La primera vez que yo oí que el problema era nuestro, ya yo había leído mucho, ya entendía un poquito los papeles que entraban en mis manos, y le dije que el problema era nuestro y era suyo, porque eran personas enfermas. Y los ciudadanos tienen derecho a la salud y a que los cuiden. Y el que no hubiera servicios sociales adecuados para los mayores, no era ninguna disculpa que los pusieran,
que empezaran, había que empezar algún día. Y cuando antes Amelia hablaba de los viajes de la tercera edad y eso, ustedes sitúense. Estamos hablando de los viajes de la tercera edad hace 17 años, más o menos, 17, 18 años. Y yo no podía comprender cómo los centros de mayores para bailes, meriendas, excursiones, disponían de dinero y las familias que tenían un enfermo con Alzheimer o con cualquier otra demencia, una frontal, y había familias más afortunadas que otras, porque todos los enfermos desgraciadamente no eran iguales, se nos negaba todo cuanto teníamos. Siempre yo, a mí me ha cambiado mucho el carácter, no me arrepiento nunca de haberme quedado en Alzheimer, porque he disfrutado con cada sonrisa, como decía el regidor, cada sonrisa de cada enfermo para mí era el mejor regalo del mundo. Lo sigo disfrutando hoy, mi padre murió hace muchos años, pero yo todavía tengo contacto directo con los enfermos y para mí una sonrisa de un enfermo, el ver cómo ha cambiado la situación de tenerlos en casa donde se nos encamaban y se nos escalaban muy pronto y se perdía la parte cognitiva tan pronto. Hoy tenemos, afortunadamente gracias a los centros de día, tenemos enfermos que tienen una prolongación en el tiempo de 10 años. Hoy es muy fácil que los enfermos estén en una situación moderada, que era impensable hace 15 o 17 años, impensable, que duraran, a los 10 años estaban ya encamados la mayoría. Hemos conseguido que los enfermos mantengan más o menos, estimulándolos mucho, con terapias de tipo cognitivo, con ordenador, con trabajos a mano, con terapias lúdicas de manualidades, salidas al exterior. El concepto de enfermo de Alzheimer lo hemos ido cambiando mucho. Una vez oí una cosa que me enfadó mucho, de un profesional que tenía a su madre enferma y no se reconocía como hija de su enfermo. Yo creo que aquel día comprendí, porque si hubiese pasado con cualquier otra persona que tuviera menos formación, que tuviera más problemas, una vida menos cómoda, me daría pena. Pero en el caso aquel me dolió mucho, especialmente porque era una persona muy formada. Tener un enfermo con demencia, con Alzheimer en la familia es una tragedia, es un gran dolor, pero no es una vergüenza nunca. Nosotros siempre hemos querido dejar patente que el sufrimiento que nos causa tener un enfermo de Alzheimer es porque vamos perdiendo a nuestro familiar. ¿Qué distingue a un ser humano de cualquier otro ser vivo? Tu memoria, tu voz, la comunicación, el afecto. Porque casi todo lo demás te lo puede dar un perro. Tú puedes tener un gran afecto, te une un gran afecto con tu perro, pero no te puede decir te quiero, no puede hablar contigo, no tiene un pasado, no tiene una vida que contar. Esa es la gran tragedia del Alzheimer y el gran dolor. Afortunadamente las cosas han ido cambiando. Nosotros entramos en contacto con otras organizaciones a nivel nacional, formamos parte de la Confederación de Asociaciones de Familiares con enfermos de Alzheimer, y esto ha ido creciendo. Hoy CEAFA es un conglomerado nacional
que representa a 300 asociaciones. ¿Y y eso qué supone? Que representa 300 asociaciones, no, representa 300 asociaciones, unas grandes, más grandes que la nuestra. La nuestra es una asociación, yo creo que fuerte, tiene 2.500 socios. Estamos atendiendo diariamente 100 enfermos en el centro de día, pero es que además atendemos en su casa, mediante ayuda a domicilio, a enfermos encamados o semi-encamados, o gente que ya cognitivamente no participa de las bondades de un centro de día. Tenemos fisioterapia a domicilio, porque nuestros enfermos tienden a engarrotarse, a perder masa muscular. Entonces, con fisioterapias que enviamos a domicilio, seguimos manteniéndolos, y hoy un enfermo está durando bastante tiempo. Esos son logros de asociaciones con compromiso como la nuestra. El CEAFA en este momento representa 200.000 familias en España, y eso tiene ante los poderes públicos muchísima fuerza. No somos cualquier cosa, somos una confederación que representa, pues seguramente, el 30 o el 40% de todos los casos de Alzheimer que hay en España. Porque la gran tragedia, así como el nacimiento de las asociaciones, como explicó Amelia, cómo se reunían 40 familiares, se transmitió tanto a la sociedad mediante televisión, prensa, estábamos en emisoras donde el que nos entrevistaba no sabía ni leer, y estábamos hasta las 11 o las 12 de la noche explicándole por la pantalla a la gente que si tenían un familiar con aquellas características no se quedara en su casa, que se moviera, que buscara alternativas, que viniera a vernos, que le dábamos información de cómo cuidar a aquel familiar. Y durante muchos años salíamos con frecuencia a dar charlas a Gaete, a Moya, a cualquier pueblo, con tal de decirle a la gente: no se cree usted que porque tiene una persona mayor, eso es normal. Si esa persona mayor o no tan mayor tiene estos problemas, muévase, pídale a su médico que lo revisen, que le mande al neurólogo, que esto no es un catarro. Usted se está enfrentando a un problema futuro de estas condiciones. Tal es la presión que hacemos desde CEAFA, que el año pasado el Parlamento Europeo editó un mandato a todos los países miembros, donde pedía y exigía que se dijera de la enfermedad de Alzheimer que era una prioridad sanitaria. El Alzheimer, las demencias en general, van a ser un problema muy grave, ya es, pero va a ser muchísimo más grave. Se cree que ahora mismo hay como 27-30 millones de personas afectadas en el mundo. Son muchas personas afectadas. Pero es que cada vez, por la calidad de vida que tenemos, por cómo vivimos, por el sistema sanitario que tenemos, vamos a vivir más. Y eso va a significar una cosa, que va a haber más enfermos con demencias. Porque desgraciadamente, aunque la demencia no va unida únicamente a la vejez, es uno de los detonantes. Después hay otros muchos factores que influyen en que alguien tenga una demencia o no. Pero Europa está tomando parte en esto y está ejerciendo presión sobre sus Estados miembros para que esto se investigue, que se conciencie a la sociedad de cuáles son los síntomas de la enfermedad, que llegar a tiempo a la enfermedad, al médico
a los primeros síntomas de alarma, eso supone alargar la vida de ese enfermo alrededor de 5 o 7 años en muy buenas condiciones. Si cuando vamos al médico con nuestro enfermo está en una fase ya de deterioro moderado o grave, no hay nada que hacer. Entonces es muy importante que se incentive la investigación. En España, la investigación, bueno, ha dado un vuelco importante, se está investigando bastante, pero no somos un país muy investigador. Esa es la verdad. Se investiga en cosas pues que puedan dar frutos pronto, pero luchar contra, investigar en Alzheimer, que es tan complicado, darse cuenta que la enfermedad tiene 100 años y aún no sabemos qué es lo que la motiva. Sabemos sus características, las lesiones, quién las produce, pero por qué se produce el Alzheimer, cuáles son las raíces del Alzheimer, todavía no se conoce. Y claro, ¿cómo lo vamos a conocer si no se invierte más dinero en la investigación de las demencias? Yo no quisiera enrollarme mucho porque casi prefiero que ustedes pregunten. Hoy los CEAFA, desde CEAFA, se entra en contacto con organismos internacionales y se hacen investigaciones donde participan todas las asociaciones que están asociadas a CEAFA, las 300 asociaciones, y hemos hecho investigación con Alzheimer Europa o con ADI Internacional, o ahora tenemos aquí en Alzheimer Canarias tenemos un convenio con la Universidad de Las Palmas porque lo que hemos aprendido cuidando a nuestros mayores es que hay que cambiar el chip. No podemos seguir, los mayores no pueden seguir viviendo como vivían mis abuelos. Esta generación tiene que prepararse para ser mayor y, si es posible, escapar lo más tarde posible, escapar de este grupo de patologías. Hemos firmado un convenio con la Universidad de Las Palmas y hay un grupo de científicos, de chicos, doctorandos, que están haciendo un trabajo con nuestros mayores en el centro de día. ¿Qué quieren y qué están investigando? Viendo cuáles son las consecuencias del ejercicio físico controlado en la mejoría de la parte cognitiva de nuestros mayores. Pero además queremos saber de qué manera modifica otras patologías asociadas a la vejez, como pueden ser la diabetes o el reuma o en fin, o el colesterol. Se acaba de terminar la primera tanda, que duró 2 años de investigación. Creemos que los resultados son muy buenos porque además, conforme poníamos el estudio en marcha, nos dimos cuenta que había que no solamente tomar nota de los resultados, porque está todo muy cronometrado a través de ordenadores, con sensores adosados al cuerpo, se controla todo cada vez que los mayores hacen ejercicio. Además queríamos saber de qué manera hay estresores podrían estar influenciando. Es decir, el estrés segrega una hormona y queremos saber esa hormona en qué cantidad se desarrolla cuando los mayores están estresados. Yo creo que es una investigación muy interesante y por ahí es el camino que tenemos que hacer. Por otra parte, desde CEAFA no solamente nos hemos dedicado a darle cobijo, información, a poner en comunicación a esas 300 asociaciones con los gobiernos, sino que ha promovido congresos. Cada 2 años hace un gran congreso de familiares y de científicos.
De tal manera que ahora ustedes habrán visto mucha información de cartelería, de anuncios en la televisión y todo, del Congreso Internacional de Pascual Maragall y la Fundación Reina Sofía. Ahí también participó CEAF. Y el problema está preocupando hasta tal punto que hasta los arquitectos presentaron diseños especiales para los enfermos de Alzheimer. Hemos pasado de una actitud protectora con los enfermos, le quitábamos todos los obstáculos del medio, que no tropiece, que no, a implicarlos, a ayudarlos, pero no a protegerlos. Hemos cambiado esa filosofía y creemos que es muy importante. Procuramos mantener charlas con ellos, procuramos dentro de todo ese panel de estimulación, hacemos que recuerden todas sus vivencias de cuando eran jóvenes, cómo conocieron, cuando tuvieron sus hijos, cómo conocieron a la mujer, a dónde fueron a la escuela, cómo se llamaban su familia. Y estamos continuamente trabajando con el cerebro. Y por último, después de mucho molestar y mucha tabarra y mucha ceafa y mucho las asociaciones de cada una de su sitio dando mucha leña, conseguimos que se hiciera la famosa ley de la dependencia, que ha sido un fiasco. Yo solamente, pero un fiasco más en unos sitios como otros, tengo que reconocerlo. ¿Cuáles son los principales chascos que nos hemos llevado a las familias? Que un enfermo en una comunidad tiene una dotación presupuestaria que no tiene otra. Es decir, el gobierno, cuando envía el dinero a determinadas comunidades, dice: ¿cuántos enfermos tienes? 30.000. A tantos euros por enfermo que te tocan tantos millones. Aquí parece que no tenemos enfermos. De tal manera que, fíjense ustedes, yo ya no les voy a dar más vara porque no quiero que piensen que el mundo Alzheimer es una tragedia. Pero yo últimamente estoy convencida que las cosas han cambiado mucho para bien y que hay que vivir esto con alegría. Porque si no, sería un asco de vida. Yo creo que hemos ganado mucho en tiempo, en calidad de vida de nuestros enfermos. Estamos exigiendo derechos fundamentales para estos enfermos, porque parece que cuando están enfermos dejaron de tener derechos civiles como todo el mundo, y estamos luchando porque se reconozcan que como personas tienen todos sus derechos, aunque estén en el último día de su vida. Yo les voy a decir solamente, miren, les voy a comparar 2 o 3 sitios de España que tienen una población similar a Canarias y por lo tanto un número similar de enfermos, porque no dejemos de pensar que el Alzheimer se instala alrededor entre un 6% en los mayores o un 10% en los mayores de 65 años y llega casi al 50% en mayores de 80 años. ¿Vale? De tal manera que se coge la media global de todos los mayores de 65 años hasta que se mueren, el 10% sabemos con exactitud que tienen una demencia, del tipo que sea. Pues fíjese usted, en Castilla-La Mancha, que son en población más o menos tiene lo mismo que Canarias, tienen una cobertura, o sea, ya administrada la ley y hecho los reconocimientos y dadas las prestaciones, de casi un 16%. Y en Canarias, el 1,05%. Yo les iba a traer unas fotocopias de esto.
para que ustedes vieran dónde estamos siempre. Estamos a la cola de cualquier parámetro. Fíjese usted, estos son todas las comunidades, y hay comunidades como la primera, que es de Andalucía, donde tienen casi favorecidos a todos sus enfermos, y nosotros estamos en la colita porque nuestra administración es muy lista y resulta que vienen y nos hacen los reconocimientos de persona dependiente, pero no le dan el PIA. El PIA es la asignación del recurso. Y entonces resulta que tenemos dependientes con el reconocimiento desde el año 2007, que hoy no tienen PIA todavía y por lo tanto no le dan nada, porque no tienen PIA. ¿Cuál es otra cosita que se reservan ellos? Pues claro, como ahora tenemos esta crisis, que es verdad que hay una crisis criminal, pues han hecho un decreto de última hora para decir que si el enfermo, aunque tenga el reconocimiento de hace 2 años, que tiene los derechos adquiridos y con un documento en su casa que dice que tiene el reconocimiento que le concede la ley, han hecho un decreto de última hora para si se muere ya no tiene nada, no hay que darle nada. O sea, si usted con el reconocimiento de la ley pensaba que le iban a mandar 300 euros o 500 euros, y ha contratado usted una señora para que le eche una mano con su marido que tiene 80 años y pesa 80 kilos y ya no camina ni se mantiene de pie, ha tirado usted el dinero, aunque haya pedido un crédito, porque han hecho un decreto que dice que como ya se murió usted no necesita usted el dinero. Yo creo que ha llegado el momento de que yo me calme, porque ya cuando yo llego a este punto me pongo de muy mal humor. Si ustedes necesitan hacer alguna pregunta, estaremos encantadísimas de contestarles a lo que quieran. Dime. Sí, perdón. Bueno, Tita, yo no creo que llegue el momento en que te calles, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que todos los que estamos aquí, parte de la sociedad canaria, debemos de estar muy agradecidos al esfuerzo tanto de Amelia como por Tita, que en tan solo 15 años, en una enfermedad que hace 15 años era desconocida, haber llegado tan lejos como ustedes han llegado como asociación. Yo creo que se plantea un problema de lucha continua, hay que seguir mejorando, porque si bien es cierto que en el siglo XVIII y XIX había enfermedades tipo infeccioso, lepra, cólera, TARS, el siglo XX fue el siglo del cáncer, del SIDA. Yo creo que el siglo XXI es el siglo del Alzheimer, donde desgraciadamente cada vez la población va siendo más mayor y vamos a tener un montón de personas no válidas que hay que atender en los centros de día, igual que había que atender a la tercera edad, a la madre. Cuando hablamos de la tercera edad, el esfuerzo económico que se ha hecho en este siglo. Tita, yo desde este museo te aliento a que sigas en ese camino y que tu voz por mucho tiempo y la de Amalia se sigan oyendo. Ahora si quieres puedes pasar al turno de Robert y preguntas. Más o menos la historia, que no, realmente yo la estoy sufriendo, pero no me había acercado a ningún sitio y hoy he venido aquí a informarme y ya pasaré por el centro a tomar más datos. Ahora lo siento mucho, tengo que irme porque tengo un muchacho por ahí fuera y no sé por dónde está. Bueno, pues vaya usted por allí que se le ayudará. Hoy hay recursos, muchos recursos para los familiares, muchos no, nunca son bastantes, pero se le ayudará con de acuerdo a las necesidades que tiene. Buenas noches. Hola, buenas tardes y enhorabuena por todo lo que han logrado y todo lo que han pasado. No quiero alargarme mucho, el tema lo conozco, primero fue mi padre, pero mi madre estaba bien y lo fue llevando y tal, y a continuación sigue mi madre, bueno, todas las historias que cuentan y tal, las he pasado, pero ya llegó el momento que la tuve que poner en una residencia.
la cual, buscando la mejor, que reuniera las condiciones, que estuviera homologada, pues es carísima, y ahí lo estamos pasando. 2.300 euros por ahí, 2.200 según el mes y tal. A lo que vamos, da la casualidad de que el último tema es el que vamos a ver de qué manera podríamos lograr lo de la ley de la dependencia. Resulta que yo, desde que empezó ya la residencia, me iba a decir algo, ayuda y tal, de que mis hermanos por un lado estamos colaborando, y salió la ley de dependencia, lo entregué, y ya lo tengo, de nivel 3, lo que tengo derecho a esto, a la ayuda, a lo otro, a la cámara, a esto, a la criada, a todo. Ya admitido. Al final ahora, el PIA, ese famoso. Ya lo machacado, y ahora me han contestado que están en ello, que están en tal, porque es que yo tengo ya autorizado, que tengo derecho a una cantidad, a eso, lo que dice usted. Pero, ¿de qué manera? Podríamos hacer como una revolución, como lo que sea, de manera, porque eso le iba a preguntar, si los enfermos que tienen ustedes ahí, ¿tienen alguno esa ayuda? Si alguno lo ha logrado, porque yo a todo el mundo que le pregunto, a nadie le han dado nada de nada. Y aquí seguimos de esa manera, eso es lo único que es, por lo demás ya me lo sé, porque ya mi madre tiene ya 90 años y hemos pasado por todas las etapas. Muchas gracias. Mire, yo voy a hacer una sugerencia. Lo único que entienden nuestros políticos es que usted sea una tocadoras. Si usted tiene ya el reconocimiento y la tiene en una residencia homologada, vaya todas las semanas por allí. Denles la bala, porque sí sé, así como le digo que para los centros de día no solamente nos han recortado el presupuesto, que si me da hasta vergüenza decir cuánto ha sido el corte, pero bueno, entiendo que estamos en una situación difícil, pero a las personas que están en residencia, ellos están haciendo una campaña. Vaya por allí. Y si, como ellos no tienen plan, ellos no tienen ni piensan hacer más. El Pino, todo el mundo sabe quiénes van al Pino, ¿no? Para que se lo voy a explicar yo, aquí en público. Con lo cual, yo simplemente le hago una sugerencia. Vaya usted allí todas las semanas y dele la barrila. Usted tiene a su madre con el reconocimiento, llévese los papeles. Están en un geriátrico homologado, pues que le den la parte que le corresponde a su madre, porque le vuelvo a decir, es que lo están haciendo con tanta pillería que no le conceden a usted el PIA para no tener que pagarle y a ver si su madre se muere. Aunque suene muy feo. De todas maneras, Tita, sobre lo que tú dices de lo que pone nervioso a los políticos, en mi época al menos era Vox Populi, que si algo ponía nervioso a los políticos era la noticia en prensa, una carta al director denunciando estos hechos, les hace mucho daño y ellos lo temen. O sea que, ojito, que hay que mover un poco todas estas inquietudes a través de la prensa. ¿Más preguntas? Bueno, pues solamente comentarles tanto a Amelia como a Tita de que todo que le sea necesario este escenario para divulgar sus inquietudes y promover la información al público en general para el fin de sus objetivos de su asociación, pues decimos en Tita y Amelia que estas instalaciones del museo siempre estará a su entera disposición. Para ustedes solamente comentarles que si quieren seguir con nosotros, mañana volvemos a tener actividades aquí en el Museo Herder. Tenemos dentro del WOMAN, del Festival WOMAN, pues, una muestra de cine africano que empezará a las 10 de la mañana con diferentes películas y estaremos hasta las 8 de la noche proyectando películas de cine americano. Posiblemente el día 18, ¿verdad, Tita? Don José Regidor está haciendo unas gestiones para intentar atraer a don Pedro Gil, que es el presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología a nivel nacional de España, a ver si nos puede dar una conferencia el viernes día 18.
Posiblemente no nos dé tiempo de hacer las tarjetas de invitación, de mandárselas por correo, pero sí se las mandaremos por correo electrónico o por, si demos su móvil, por servicio de mensajería para que estén informadas de ello. Y posteriormente, el día 25, tendremos otra conferencia dentro del ciclo Ética y Filosofía de don Antonio Fernández Rañada, que hablará de los diferentes aspectos de la ética actual en España. Y el día 17 tendremos aquí la proyección de un artista canario, de Daniel Negri, que se dedica un poco a la música acústica relacionada con el universo y con el mundo del arte y de la danza, y presentará pues su proyección que se llama Del mito a la razón. Están invitados a ello y espero verlos nuevamente por aquí. Buenas noches y que disfruten el fin de semana. Si ven que está lloviendo, se puede esperar un poco del